Doctora, queda en el uso de la palabra. Tengan ustedes muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Tengo entendido que ya hoy es, creo, una de las últimas clases del diplomado, ¿sí? ¿Me confirma el coordinador? Sí, sí, doctora. Ok, bueno, hemos tenido un diplomado bastante completo donde hemos tocado los diferentes puntos, en este caso, que involucra pues esta ley Servir. Yo sé, esta ley no es nueva, ya tiene años dentro de nuestro sistema. Muchas de las instituciones, en este caso, están en un proceso de tránsito, algunas habían avanzado, por la pandemia retrocedieron, están en la actualización. Servir a lo largo de todo este tiempo ha ido emitiendo diferentes normativas que nos permiten de alguna manera trabajar, ¿no? Si bien es cierto, gran parte de esta normativa que Servir emite ha sido especie de manuales, de guías prácticas, acompañadas inclusive algunas de capacitaciones o de orientaciones, por lo que se quiere es que dentro de este sistema de recursos humanos ya se inserte, ¿no? Gran parte de esta norma. El día de hoy vamos a tocar justamente una de las últimas etapas, ¿ya? De este proceso de tránsito, el cual hemos llevado, pues nosotros nos hemos revisado las novedades de Servir, las características, hemos hablado sobre en este caso, cuáles son las diferencias entre las diferentes modalidades con las que contamos nosotros a nivel de trabajo, como es la 728, la 276, los CAS. Hemos revisado también los documentos de gestión, como son, en este caso, los cuadros de asignación de puestos, los manuales de perfiles de puestos, ¿no es cierto? La modificación que se tiene que dar. Hablamos de un proceso de reestructuración orgánica, además de la elaboración de un diagnóstico, que este diagnóstico se pueda cumplir, que va acompañado de un plan de trabajo. El proceso del tránsito, como lo hemos mencionado, no es nada fácil. Hoy vamos a ver ya la última parte que corresponde a a la valorización de puestos y también a los perfiles de puestos. Si bien es cierto, en la clase anterior, nosotros que tuvimos, hablamos en este caso sobre el cuadro de puestos de la entidad. Hoy vamos a reforzarlo un poquito más, vamos a conocer los puntos principales, vamos a hablar de dos directivas que, bueno, si bien es cierto, están vigentes desde el año pasado, establecen justamente puntos importantes respecto a esos perfiles de puestos, ¿no? Como por ejemplo, a qué le llamas experiencia específica, cuáles son los mínimos que tendría que cumplir un personal, dentro de otros puntos importantes, ¿ok? Entonces, permítanme presentarme, aunque ya lo hizo el señor, en este caso, coordinador académico. Mi nombre es Natalia Bamonde Rodríguez. Estoy encantada de poder estar con ustedes. Agradezco a Cefocat por la invitación para el dictado del presente curso. Y bueno, con esto ya terminamos. Espero que nos acompañen, pues, las personas que han estado constantemente con nosotros, que tienen a veces preguntas, dudas, ¿ok? Estamos aquí para, durante este tiempo que dure la clase, vamos a poder de alguna manera orientarlos, atender sus preguntas, sus dudas. Les explico un poquito la metodología. Este curso está segmentado en cuatro partes, me parece. Vamos a hacer algo, voy a ir avanzando. Si es que alguien tiene dudas, el chat está completamente abierto, ¿ok? Podemos participar, podemos hacer las preguntas que creamos necesarias. No hay ningún inconveniente. Yo apenas veo una notificación, lo abro y voy atendiendo a las consultas o a las dudas. Y al finalizar, pues vamos a dejar una pequeña ventana de 10 a 15 minutos donde si es que existiese alguna duda o pregunta, yo voy a estar encantada de poder atenderlos, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestro curso de valoración de perfiles y puestos. Permítanme un ratito poder compartir con ustedes la pantalla. Bueno, antes de poder iniciar, solamente recordarles que para todos aquellos que aún no se han matriculado en el curso el día de hoy, todavía pueden hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestro coordinador académico en este instante seguro que va a enviar mediante el chat de la reunión, muy bien, el link en el cual se pueden comunicar ustedes con cualquiera de las asesoras de Cefocat. Recuerda que las personas que estén matriculadas al curso tienen acceso al material, lógicamente a la grabación de la clase y también al certificado que el Cefocat emite. ¿Ok? Entonces, vamos a poder iniciar. Ya se ve la pantalla, yo creo que sí, ¿no? Alguno de los que está ahí conectado, a ver cómo están. Buenas noches. En este caso tengo a, vamos a leer un poquito los nombres. ¿Cómo estás, Berlín? César. Tengo dos Césars. Dali, Daniel, Giovanni, Greni, John, Giovanna, Juvenal, Patti, Rojas, Berta, Rocío del Carmen
Y Wilfredo, ¿cómo están? Muy buenas noches, tengan ustedes. Espero que estén bien. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo tengo el honor de saludarlos desde la heroica ciudad de Tacna. Me encantaría saber dónde nos están inscribiendo y por ahí, si es que alguno de ustedes está en algún tipo de entidad, perfecto, también lo puede colocar para poder ir dando los ejemplos y ayudarlos, ¿no? En este proceso de tránsito, que estoy seguro que muchos de ustedes justamente se han inscrito al diplomado para saber, pues, cuáles son los pasos que debemos de seguir. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Hola John, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Empezamos entonces. El día de hoy tenemos una capacitación basada en el tema de valoración y perfiles de puestos, ¿sí? Y es la última parte de nuestro diplomado de servir, en este diplomado de especialización, en el cual hemos tenido bastantes sesiones, ¿no? Miren, la ventaja de este diplomado es que si ustedes se han dado cuenta, el CEFOCAT se ha preocupado porque de alguna manera les ha segmentado, ¿ok? Cada uno de los temas. Entonces, hemos podido tomar el tiempo de dar ejemplos, de mostrarle un poquito de la normativa, ¿no es cierto? Cómo es que se viene aplicando, comparar un poquito con otras instituciones. Entonces vamos a iniciar. ¿Cuál es el logro del aprendizaje? En este curso nosotros queremos que ustedes, los participantes, aprendan la etapa donde las entidades valorizan los puestos bajo el régimen del servicio civil, de acuerdo con el reglamento, en este caso, ¿no? De compensaciones. Tenemos la Ley 30057, Ley del Servicio Civil y sus normas complementarias, y también, pues, aprender un poquito más para poder elaborar la propuesta del cuadro de puestos de la entidad. Hemos segmentado este curso en cuatro partes. Primero, disposiciones generales, donde vamos a hacer una pequeña introducción para más que nada recordarles, refrescarles lo que ya hemos hablado en las clases anteriores. Luego vamos a pasar a la valorización de puestos, ¿sí? Y por último, vamos a revisar las directivas 2 y 3 del 2024 de Servir, que justamente hablan, pues, sobre estos perfiles de puestos, cuáles son los puntos que nosotros vamos a tener que considerar, que van a considerarse también como importantes, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. En primer lugar, vamos a revisar las disposiciones generales. Bueno, yo sé que este cuadrito ustedes ya lo conocen, ya lo han visto. Sabemos que tenemos dos fases, la del tránsito de las entidades públicas y por último la del tránsito de los servidores públicos, que ya es una etapa voluntaria. La primera es obligatoria, ¿ok? Las entidades sí o sí tienen que transitar al servir, pero en el caso de los servidores va a ir siendo voluntario. Miren, no lo veamos como algo malo. Por el contrario, yo considero que el servir para el sector del trabajo tiene bastantes beneficios. Es cierto que algunos dicen, no, es que nos van a contratar más, nos van a evaluar, ¿qué pasa si yo jalo las evaluaciones? Pero tomémoslo desde el punto de vista en que cada uno de nosotros que desarrolla funciones en sus áreas ya conocemos. ¿Quién mejor que en este caso la persona que está años en el puesto para conocer el correcto trámite, cuáles son los requisitos, los plazos, los tiempos? Es más, yo sugiero a las entidades que hagan parte de esto, a los trabajadores que ya son nombrados, permanentes, que son repuestos judiciales. ¿Por qué? Porque estas personas ya han hecho que este centro laboral sea suyo, también es su casa, ¿ok? Tienen años trabajando, algunos tienen mucha experiencia, ¿ok? Y capacidad para poder cubrir esos puestos. Entonces es bueno que nosotros les demos la oportunidad a que ellos también nos ayuden a identificar cuáles son las falencias, cuáles son las necesidades de la entidad y también a buscar una pronta solución. ¿Sí? Yo sé que tenemos buenos y malos elementos, utilicemos a los buenos elementos que tenemos dentro de nuestra entidad. Miren, cuando alguien tiene una casa y tu casa es tuya, es propia, y tú quieres implementar una mejora, eso te hace feliz, ¿no? Cambiar el piso, cambiar las cortinas, cambiar las ventanas, hace que de alguna manera tú te sientas bien. Lo mismo ocurre en este caso con los centros de labores. El que la municipalidad avance, que implemente nuevos sistemas, que de alguna manera cree nuevos reglamentos, hace que también estemos mejorando y que nos estemos actualizando, que mi casa vaya cambiando, pero para bien.
Entonces, dentro de esta fase hemos pasado por tres etapas. Ya hemos revisado el análisis situacional de los recursos humanos, hemos revisado cuál es la estructura de los recursos humanos en el régimen del servicio civil, hemos revisado los instrumentos como son el cuadro de puestos y el manual de perfiles de puestos, y el día de hoy nos vamos a enfocar en la tercera etapa de la primera fase, que es la valorización de los puestos. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos principios fundamentales para la implementación, ¿cuáles? La priorización, la simplificación administrativa y en este caso el enfoque de los servidores. Dentro de la fase uno, nosotros esto ya lo conocemos, sin embargo es bueno que también lo revisemos, tal vez alguno de nosotros faltó a la clase anterior. La fase uno se trata sobre el tránsito de las entidades públicas al régimen del servicio civil. Esta fase de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades públicas se dan atención a lo dispuesto en la Ley 30057, que es la Ley del Servicio Civil y sus reglamentos. En esta fase se busca que las entidades públicas diseñen y aprueben una estructura de recursos humanos bajo el régimen del servicio civil. Eso ya lo vimos en una clase anterior, ¿no es cierto? El tema de las estructuras. Nosotros, si bien es cierto, vamos a tener ya organización, vamos a tener en este caso un organigrama dentro de cada institución y establecer pues cuáles son los puestos que se van a cubrir, ¿no? De acuerdo a esta nueva ley, vamos a hablar inclusive de las modalidades que contamos para poder contratar personal. Ahora pasamos a la fase, bueno, en este caso, dentro de la etapa uno tenemos el análisis situacional respecto al área de recursos humanos. En esta etapa es importante que se realice un diagnóstico y una previa evaluación de las fortalezas y debilidades de la entidad, donde se pueda apreciar los puntos débiles o puntos a mejorar dentro de cada entidad, ¿sí? Vamos a hacer un diagnóstico, ¿verdad? Nosotros cuando estamos enfermitos necesitamos que el médico primero evalúe qué síntomas tenemos, ¿no? Te va a preguntar, ¿te duele la cabeza? ¿Sientes mareos? ¿Te duele el estómago? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Y en base a eso te va a recomendar o te va a dar unas medicinas porque va a elaborar el diagnóstico. Lo mismo necesitamos nosotros en nuestra entidad. Mi entidad no es que esté enferma, pero sí tiene que actualizarse. Entonces, yo tengo que empezar a ver qué es lo que le está faltando a esta entidad. ¿Sí? Tal vez me falta un área, tal vez hay demora en el trámite, puedo utilizar la simplificación administrativa, tal vez debo de contratar a más personal, tal vez tengo demasiado personal. Entonces, esa es la evaluación que va a realizar. Cuando pasamos a la segunda etapa, que es la de la estructura de los recursos humanos para el régimen de servicio civil, las entidades van a proponer una estructura de recursos humanos bajo el régimen del servicio civil que evidencie el alineamiento en su razón de ser y garantice este equilibrio y sostenibilidad presupuestal. Con ello se busca determinar la cantidad de puestos y posiciones que se requieren en las entidades públicas para un adecuado funcionamiento. Cuando nosotros justamente pasamos ya a la etapa 3, hablamos de la valorización de puestos de la entidad. En esta etapa, las entidades valorizan los puestos bajo el régimen del servicio civil, de acuerdo con el reglamento de compensaciones y sus normas complementarias, ¿ok? Que es justamente lo que vamos a revisar hoy. Y bueno, ya por último pasamos a la fase 2, que es una fase no obligatoria, una fase voluntaria, en la cual tenemos que hacer que nuestros servidores también transiten a esto, ¿no? Esta fase implementar, una vez que vamos a concluir la fase 1, de manera progresiva por parte de las entidades públicas y que tienen un carácter voluntario, para los servidores que opten por participar en los concursos públicos de méritos organizados por la entidad, de la que forman parte de alguna u otra entidad pública que se encuentren en una instancia similar o en este caso alguna por corresponde. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos un pequeño resumen de las etapas del proceso de tránsito, ¿no? Hemos pasado por la etapa de preparación, con conocimientos del proceso, el pase al nuevo régimen, relevancia de cada uno de los pasos que vamos a ejecutar. Hemos conformado nuestro comité de tránsito al nuevo régimen conformado. Estamos hablando del conocimiento de la metodología de los instrumentos para el tránsito. Pasamos a la segunda etapa, análisis situacional. Conocimiento de la situación actual de la entidad, procesos, puestos de la entidad, oportunidades. Aquí yo estoy haciendo la evaluación, estoy elaborando el diagnóstico, en qué estoy fallando y pasamos luego a la mejora interna. ¿Sí? Ok.
Entonces, tenemos procesos mejorados, tenemos perfiles de puestos definidos y valorizados, los documentos de gestión actualizados y aprobados, y por último ya pasamos a la implementación de este nuevo régimen con personas contratadas, con procesos mejorados e implementados, aplicando los principios que se van a dar dentro de este cambio, como son el de la modernización, como son el de la simplificación administrativa. A lo largo de estos años, nosotros nos vamos dando cuenta que, ¿saben qué? Nosotros mismos nos ponemos obstáculos, nosotros mismos nos ponemos trabas. Hay procesos que hemos alargado simplemente por un tema de evitar responsabilidades, pero ojo con algo. En el sector público, no es que siempre vamos a tener responsabilidades, sino que tenemos que saber cómo es que las vamos a asumir, ¿ok? Yo no necesito tener la aprobación de todas las áreas para poder, en este caso, definir algo. Solamente las involucradas, las que directamente están conectadas con esta responsabilidad. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a procesos muy largos que involucran a mucho personal cuando tranquilamente podríamos simplificar. Miren, hoy en día tenemos una ventaja a nuestro favor, la tecnología. Así como la IA ha ido avanzando, así como recurrimos a ella a cualquier momento, pues entonces es momento también de cambiar parte de nuestra gestión. Ahora sí vamos a entrar justamente a uno de los puntos principales de nuestra capacitación, como es el de la valorización de puestos. Seguro y estoy de alguna forma, yo segura, valga la redundancia, de que si nosotros buscamos información en Internet, algunas personas esto lo toman como la valoración de puestos y otro como la valorización. Dentro del proceso de la ley Servir se llama valorización de puestos, es el nombre correcto, ¿ok? Esta valorización que se da dentro del marco de la 30057, como ustedes la conocen, la ley Servir, es un proceso para reconocer el aporte de los servidores civiles a los objetivos institucionales, identificando y evaluando el valor de cada puesto. Esta valorización se enfoca en la aptitud, en el desempeño y en la capacidad de los servidores para una mejor prestación de servicios públicos y se implementa como parte de una reforma para poder profesionalizar y optimizar la administración pública. Este proceso es fundamental para establecer políticas de gestión de recursos humanos como la compensación y asegurar el cumplimiento de los recursos para los funcionarios. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de la valorización? Pues bueno, son en primer lugar reconocer el aporte, identificar cada puesto contribuye a las metas de la entidad. Nosotros tal vez dentro de nuestros documentos de gestión, yo sé que cuando nosotros nos vamos a hacer el ejemplo de que estamos en una subgerencia, ¿ok? No una gerencia, una subgerencia. Yo les aseguro que dentro de su cuadro de puestos de la entidad hemos considerado al jefe del área que va a ser el subgerente. Este subgerente va a tener un administrativo, ¿no es cierto? Un personal administrativo. Si es que es una parte técnica, también tendrá un asistente administrativo técnico referido a la parte técnica. Posiblemente también tenga una secretaria, también tenga un chofer, ¿ok? Tal vez se le puede establecer que tenga ya no un asistente, sino un técnico en sí. Podría tener tal vez un especialista legal, podría tener tal vez un especialista de costos, podría tener tal vez un especialista, que se encargue de la parte administrativa netamente, podría tener alguien que funcione como una especie de agenda. Entonces, de alguna manera, este puesto va a estar conformado por 10 o 15 personas. Ahora, lo que yo tengo que hacer es verificar que en ninguno de estos casos las funciones se dupliquen. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le voy a encargar informes técnicos al técnico y al asistente técnico? Imagínense, ¿no? ¿Voy a realizar una recarga de trabajo? Claro que sí. ¿Voy a duplicar funciones? Estoy haciendo un mal uso de los recursos del Estado. Entonces, ¿para qué tener a dos personas que van a cumplir la misma función? Ojo, yo no estoy diciendo despidan a todos, pero de alguna forma enfoquémonos en el tema de cuán importante es la labor que cumple. Y si la labor que está cumpliendo ya la está haciendo otra persona, pues entonces reevaluemos. ¿Podemos darle funciones nuevas? Claro que sí. En segundo punto, tenemos que aprender a identificar las necesidades, determinar las necesidades de los servidores para mejorar su desempeño. Y tal vez yo me he enfocado en que en mi área hay alguien que oriente al usuario, alguien que cuando una persona pregunte cuál es el trámite, se encargue de ello. No, es que no está considerado, la verdad.
Ya, pero si tu asistente administrativo cumple las mismas funciones que la secretaria y la secretaria ya está cumpliendo con su función, entonces ¿el qué hace? ¿Por qué a él no le empiezas a capacitar o orientar para que justamente él realice ese tema del seguimiento, de brindar orientación, de conversar con la gente que llegue por primera vez al área, etcétera, de canalizar los documentos de manera correcta? Porque son necesidades que se están presentando en mi área. Tercero, fomentar la profesionalización. Apoyar el desarrollo de los servidores para contar con profesionales de calidad. Hoy en día, sí, pues, ¿no? Existen miles de formas de que nos podamos capacitar. Antes teníamos una desventaja, el tiempo y el costo. Referido a que, por ejemplo, ya, un ejemplo. Yo soy de Tacna y si yo quería capacitarme, yo considero que mejor capacitación que aquí en Tacna hay tal vez en Arequipa. El tema de trasladarme es un costo, el tiempo que me demoro en trasladarme, ¿no es cierto? Entonces es otro punto importante que de alguna manera reprimía que yo lo pudiese hacer. Hoy en día tenemos el uso de estas salas. Podemos capacitarnos de manera nacional, internacional y a un costo pues no tan elevado. Entonces, de alguna forma las entidades también se tienen que encargar de eso. ¿Sí? Mejorar la calidad del servicio, garantizar que las entidades públicas presten servicio de calidad. Yo recuerdo, hace muchos años, cuando se dio el mensaje a la nación en el cual, si mal no me equivoco, tal vez alguien si me estoy equivocando, corríjame de los que están presente, el que dio esta noticia fue Ollanta Humala, ¿ya? Porque yo me acuerdo del mensaje a la nación donde se habló justamente de esta Autoridad Nacional de Servicio Civil que se estaba creando, ¿ya? Y que justamente una de sus principales funciones era la de mejorar la calidad de atención al ciudadano. Nosotros cumplimos una función pública, en este caso trabajamos para un sector público y tenemos una única visión: brindar un servicio de calidad al ciudadano en todo sentido desde el punto donde estemos. Profesora, pero definitivamente, o doctora, definitivamente, pues si usted está en una municipalidad, no va a poder brindar el mismo servicio que una persona que está en un gobierno regional o en un ministerio. Efectivamente, ¿ok? Pero lo que yo voy a procurar es que el servicio que yo brinde sea considerado de calidad, ¿ok? Que se mantenga de calidad. Continuando, ¿cómo funciona entonces esta valorización de puestos? Se realiza considerando varios aspectos del puesto y del servidor, no solo las remuneraciones. Algunos de los elementos que nosotros vamos a poner en evaluación son la evaluación del puesto, que no solo del desempeño actual del servidor, sino también del valor inherente al puesto. Cuán importante es no solamente la labor que cumple esa persona, sino la valor del puesto, la importancia que tiene dentro de la entidad el puesto que ella está ocupando. La evaluación del servidor, se toma en cuenta la aptitud, el desempeño, la aptitud y la actitud y desempeño del servidor para el puesto, así como las competencias necesarias que se deben de cubrir. La gestión integral del servicio, que es un componente más de la reforma, para poder reordenar la administración pública y asegurar que cuentan con el personal adecuado para que cumpla cada función. ¿Quién está a cargo de todo esto? Ya está dicho, la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Es la entidad rectora encargada de la reforma del servicio civil, incluyendo los procesos de valorización de puestos. Es por eso el interés, las ganas, el punche que le pone servir en que cada una de las entidades culmine este proceso de tránsito, brindando asesorías, brindando acompañamiento, brindando guías, brindando manuales, brindando normas que hagan que el funcionario se sienta más relacionado con este cambio. ¿Y por qué es importante la valorización de puestos? En primer lugar, por la profesionalización. Permite un sistema basado en méritos, alineado con la aptitud y capacidad de los servidores con otros factores. ¿Qué le ofrezco yo a mi trabajador? Que mi trabajador pueda adquirir mayores conocimientos. Los mayores conocimientos le van a brindar un fortalecimiento de capacidades para que esta persona pueda saber reaccionar ante los diferentes inconvenientes que se dan. No solamente problemas, estoy hablando de atención al ciudadano, estoy hablando de trámites, estoy hablando de que de alguna manera aprenda la importancia de un correcto trámite, etcétera. La eficiencia y la eficacia, que nos hemos cansado de mencionarla, yo lo sé,
pero está basada en que en este caso yo tengo que acostumbrarme a brindar un buen servicio utilizando la menor cantidad de recursos posibles. No es mi dinero, es el dinero del Estado. Si yo cuido mi dinero, con mayor razón tengo que cuidar el dinero que no solamente es mío, sino de otras personas. Entonces, no porque el Estado me brinde recursos, yo voy a abusar de estos recursos. ¿Ok? El desarrollo profesional. Impulsa el desarrollo de los servidores civiles, quienes son fundamentales para la calidad de servicio del público. Ahora vamos a pasar a la tercera parte. Perfiles de puestos. Hemos hablado de los cuadros de perfiles de puestos, hoy nos vamos a enfocar en los perfiles de puestos. Pero para esto necesitamos saber qué es un puesto, ¿sí? Un puesto es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición dentro de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. Además, se encuentra descrito en los instrumentos de gestión de la entidad y el puesto podrá tener más de una posición siempre que el perfil sea el mismo. Para yo, por ejemplo, emitir un acto resolutivo, ¿qué necesito? A un abogado, ¿no? Un abogado con conocimientos en qué? En gestión pública, que tenga experiencia, de preferencia, sí, ¿no es cierto? Que tenga la capacidad de poder elaborar estos actos resolutivos, de emitir informes legales, etcétera. Entonces, yo voy a empezar a enfocar qué es lo que yo necesito. Me voy haciendo la idea de, necesito cubrir el puesto de un abogado, ¿sí? ¿Qué funciones va a cumplir esta persona? Ya voy a empezar yo a pensar en la parte principal. Ahora, cuando nosotros hablamos de puestos, la ley Servir señala que existe la familia de puestos. El servicio civil está organizado en familias de puestos. Una familia de puestos es el conjunto de puestos con funciones, características y propósitos similares. Las familias de puestos están conformadas por uno o más roles, que agrupan a su vez puestos con mayor afinidad entre sí. Cada familia de puestos se organiza en niveles de menor a mayor complejidad de funciones y responsabilidades. Los puestos de directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias se organizan en familias de puestos, considerando criterios particulares según la naturaleza de cada grupo. La familia de puestos tiene por finalidad organizar el servicio civil, orientar el fortalecimiento, la mejora de capacidades de los servidores civiles, así como también servir de base para la capacitación, evaluación y valorización de puestos. Por su parte, las familias de puestos están conformadas por uno o más roles que agrupan a su vez puestos con mayor afinidad entre sí. Las familias de puestos y los roles se encuentran ¿dónde? En el manual de puestos, ¿no es cierto? Antes teníamos nosotros, en este caso, los manuales de puestos, ahora hablamos de manuales de perfiles de puestos, ¿no? Los famosos MPPs, estamos actualizando documentos. Dentro de esta familia de puestos, no solamente va a involucrarse el área de recursos humanos, quién va a crear, cuáles son las funciones que van a cumplir, dentro de qué área se encuentran, a cuántas personas necesitamos, qué conocimientos deben de tener, ¿ok? Entonces, estas familias de puestos van a cumplir roles. ¿Roles referidos a qué? Planeamiento estratégico, ¿no es cierto? La parte que se considera que yo voy a programarme cuáles son las actividades que voy a cumplir durante el año, de acá a 2 años, de acá a 3 años, porque esto dónde se refleja en el PE y en el POI, que son el plan operativo y el plan estratégico de la entidad, que lógicamente señala pues planes a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Que tiene que ver con la misión y con la visión de la entidad. ¿Cómo pienso yo que mi municipalidad va a estar de acá a 5 años, de acá a 10 años, de acá a 20 años, de acá al 2050 tal vez? ¿Ok? Luego tenemos la parte que corresponde al presupuesto público. Está bien, yo sé que las entidades tal vez necesitan a 20 personas, pero ¿tenemos el presupuesto necesario para poder cubrir esos gastos? ¿Para poder contratar a las 20 personas? ¿No? Es algo de que tenemos que nosotros también analizar. Inversión pública, proyectos de inversión.
Dentro de los proyectos de inversión, ¿se requiere personal? Claro que sí, para poder ejecutar un proyecto de inversión, si es directa, inclusive las áreas tienen que señalar que cuentan con la capacidad técnica y operativa, es decir, personal, para poder cumplir con las funciones y ejecutar de manera correcta este proyecto de inversión. A diferencia de que si es por contrata, bueno, la contrata se encarga de esto, ¿no? Justamente, involucramos el área de contrataciones. Ahora, aquí hay un gran detalle. Muchas veces en las entidades se han mal acostumbrado a desnaturalizar contratos y lo digo así porque el contratar a una persona por terceros para que realice un servicio no es contratar personal. Estas personas no tienen un vínculo laboral, no debe existir una subordinación, no deben de cumplir un horario de trabajo, no pueden utilizar uniformes y no tienen acceso a beneficios laborales. ¿Por qué? Porque se entiende que la ley señala de que si yo contrato a alguien para que me haga un servicio, la persona viene, hace el servicio y se va. ¿Ok? Mientras que si yo contrato un personal, ese personal tiene que estar en planta, tiene que rendir informes, tiene que firmarlos, tiene que visarlos, tiene que cumplir con un horario de trabajo, se le puede cursar memorándums, dándoles diferentes funciones, etcétera. Entonces, ahí hay un poquito, a veces un error que se comete. ¿Sí? Ahora, el tema de la contabilidad, área importante junto con tesorería y endeudamiento. Ellos pertenecen al área de presupuesto, ¿no? Son las personas que se van a encargar de elaborar planillas, verificar el tema del cumplimiento en este caso, de derechos para los trabajadores, ¿ok? Entonces, funciones bastante importantes dentro del proceso de contratación. Ahora, ¿qué es un perfil de puesto? ¿Sí? Es la información estructurada respecto a la ubicación de un puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los requisitos y exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto. ¿Ok? Justamente, cuando hablamos de perfiles de puestos, podemos señalar que es la información estructurada respecto a la ubicación de un puesto dentro, ¿no? De la estructura orgánica, misión, funciones, así como también requisitos y exigencias que demandan para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente. De acuerdo a las funciones que en este caso, lógicamente, se le va a dar, pues para que cumpla, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los perfiles de puestos? Como componente de subsistema de organización y distribución de trabajo, se constituye un instrumento de gestión de recursos humanos que sirve y enlaza otros procesos técnicos de gestión de recursos humanos, tales como la selección, la capacitación, la inducción, la gestión del desempeño, la progresión en la carrera, contratación, entre otros, a partir de esta información técnica de su contenido. Como nosotros vamos a poder verificar en este cuadrito, la parte que corresponde al perfil de puestos tiene que ver con el área de la selección del personal. Vamos a proveer información para la convocatoria, las herramientas de evaluación. Es más, cuando tú haces, en este caso, o inicias un proceso de contratación y que van a ser de una convocatoria, en los primeros informes donde tú requieras que se contrate un personal, vamos a tener que considerar cuál es el perfil de la persona, ¿no es cierto? ¿Qué profesión quiere? Si yo quiero un contador, no voy a pedir pues un abogado, ¿no? O si quiero un ingeniero civil, no voy a pedir un contador, porque no me va a poder cumplir esa función. Entonces, yo pondré que es una persona de la carrera tal, que tenga conocimientos, experiencia, voy armando, ¿no? No es que yo esté dirigiendo, ojo con eso, es muy diferente entre armar un perfil y dirigir un perfil, ¿no? Sino que yo voy a estar pensando en qué es lo que yo requiero para mi área. Luego de eso, nosotros estamos pasando en este caso por la contratación del personal, ¿no? En la cual se va a contener información actualizada sobre el objetivo de la contratación, las funciones que va a desarrollar en el puesto. Perfecto. Entonces yo voy a identificar, una vez que ya pasó el proceso, contratamos al personal. Después de eso pasamos, permítanme, voy a cambiar de puntero para poder guiarnos mejor. Listo. Pasamos a la inducción del personal. El personal llegó a la entidad, voy a hacer una pequeña inducción. ¿En qué sentido? Yo no le voy a decir qué es lo que va a hacer. Yo le voy a dar a conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, su horario de trabajo, las funciones, con quién debe coordinar, cuáles son las áreas con las que cuenta la entidad, etcétera. ¿Ok? Vamos a orientar al trabajador sobre su misión, funciones y coordinaciones principales dentro de su área de trabajo.
Además de eso, yo voy a pasar a la siguiente etapa, que es la capacitación del personal, ¿ok? Yo a este personal le voy a ofrecer dentro del área las necesidades de capacitación detectadas que se basan en funciones y en requisitos del puesto. Es decir, yo voy a decirte, trabajador, mira, tú tienes que cumplir estas funciones, pero no conozco y en realidad es algo que ocurre mucho porque tengamos en cuenta algo. Las funciones dentro de una entidad pública han ido cambiando, han ido variando. Es más, hoy en día algunas instituciones como los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las direcciones, cumplen o tienen competencias que antes no tenían, que se le han cedido, los ministerios tal vez, o sus jefes inmediatos. Entonces, no consideremos de que un área podría decir o que un profesional está mal que diga no conozco sobre el tema, porque las funciones han ido cambiando. Miren, nosotros podemos observar. Hace poco hemos tenido el cambio de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, tú no puedes exigir que todo el área de logística ya conozca esta ley a la perfección porque es un área nueva, es una ley nueva. Entonces, sí van a aprenderla, pero en el camino van a ir procesando información, van a ir analizando, se van a ir capacitando y van a ir mejorando, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplito nada más de lo que podría ocurrir en una entidad. Ahora, basémonos en que, por ejemplo, esta ley, hablo solamente del tema de contrataciones. Hemos tenido muchos cambios normativos. Entonces, justamente el personal necesita capacitarse, necesita conocer para poder atender las necesidades del ciudadano. Luego pasamos a la gestión del desempeño, ¿ok? Donde los criterios de medición del desempeño son elaborados con información básica que proveen los perfiles de puestos. En este caso, si yo voy a requerir a personal que cumpla con ciertas funciones, ¿no? Que tiene que cumplir con ciertas funciones, voy a enfocarlo también a cuál es el perfil o el puesto que tiene. Un ejemplo. Yo no podría exigirle a un abogado que me elabore pues fórmulas polinómicas o planos porque definitivamente no está dentro de sus funciones. Sí, puede conocer tal vez de la parte técnica, que es algo normal, pero yo no puedo ir más allá. Y por último, tengo en este caso la progresión de la carrera. ¿Cómo tú promueves que de alguna manera tu personal cumpla de manera correcta, que de alguna forma esté interesado, se sienta motivado? Vamos a proveer información de funciones y requisitos necesarios para el desarrollo de concursos públicos de méritos que se realizarán para la progresión de la carrera, donde lógicamente mi personal va a poder participar y va a poder ascender, va a poder ganar más, ¿ok? Existe personal que, por ejemplo, cuando ingresó a laboral no tenía ningún título, pero con el tiempo se fue preparando y a la fecha ya cuenta con un título profesional. Entonces, yo le puedo dar la posibilidad a que ese personal crezca, ¿no es cierto?, profesionalmente. Todos tienen derecho a eso, enfoquémonos ahí. Un punto importante dentro de la clasificación de los perfiles de puestos es el tema, o mejor dicho, dentro de lo que corresponde a los perfiles de puestos, es la clasificación de los servidores civiles. ¿Ok? Sí, nosotros tenemos una clasificación que está basada no solamente en las modalidades de contratación, que son la 276, la 728 o los CAS, ¿ok? Sino que de alguna manera tenemos clasificación dentro de a los que se considera un servidor público. ¿Quién es un servidor público? Pues la persona que presta un servicio dentro de una entidad pública. Creo que sí les he comentado, ¿no? Una vez escuché a un alumno que me decía, profesora, pero no tenemos nosotros dentro de nuestra entidad servidores públicos. Yo le digo, ¿cómo no van a tener si en realidad pues un servidor público es toda persona que cumple una función en una entidad pública? No, no, profesora, sino que lo que ocurre es que nosotros todavía no hemos transitado al servir. Entonces, mientras que no transitemos al servir, yo no tengo servidores públicos. No es así. ¿Ok? El servidor público es un concepto, es un nombre nada más que se le da a cualquier persona que desarrolla funciones dentro del sector público. Ahora, hablamos de servidores y hablamos de funcionarios. Diferencia, los funcionarios tienen el poder de decisión, pues, ¿no? Son generalmente los jefes. Es un representante que podría ser político o cargo público representativo que ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado. Asimismo, dirige o interviene en la conducción de la entidad, así como prueba políticas y normas. El funcionario público ejerce atribuciones políticas, normativas y administrativas. Las dos primeras son entendidas como la facultad de diseñar, de aprobar políticas y normas o reglas de carácter general en el ámbito y las materias de su competencia. La tercera es entendida como actos de dirección y de gestión interna. Los funcionarios públicos se clasifican en, primer lugar,
Funcionarios de elección popular, directa y universal. Sí, pues, he puesto una foto de Ollantumala, él fue uno de nuestros presidentes que fue elegido por el pueblo, ¿no es cierto? Es el elegido mediante elección popular. Directa o universal, como consecuencia de un proceso electoral conducido por la autoridad competente, la OMP, para este fin, ¿no es cierto? El ingreso, permanencia y término de su función están regulados por la Constitución Política del Perú y las leyes de la materia. Son funcionarios públicos de elección popular quienes, el presidente de la República, los congresistas, los presidentes regionales, alcaldes, etc. ¿Sí? En este caso también tenemos a los funcionarios públicos de designación o remoción regulada. Son aquellos cuyos requisitos, proceso de acceso, periodo de vigencia o causales de remoción están regulados en norma especial con rango de ley. Son funcionarios públicos de designación y remoción regulados, como por ejemplo los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el fiscal de la Nación del Ministerio Público, ¿no es cierto? Los presidentes de las Cortes Supremas o de las juntas de fiscales. Bueno, en este caso hemos puesto pues el ejemplo, ¿no? De la que era la fiscal de la Nación. Tenemos también a los funcionarios públicos de libre designación y remoción. Personas que, como su nombre lo dice, las puedes designar y remover en cualquier momento. Ellos no tienen ningún tipo de contrato con el Estado de que mínimamente tienen que estar un tiempo, ¿ok? Esa servicio civil se realiza por libre decisión del funcionario público. Uy, perdón. Del funcionario público. ¿Me logran escuchar? Esperamos un momento, por favor. Al parecer la doctora está teniendo algunos inconvenientes con el Zoom. ¿Me logran escuchar ahora sí? Ahora sí, No sé. doctora, todo correcto. No sé qué pasó. Se me botó de la sala Zoom. A ver, un ratito. Mm, ¿Se me logra escuchar o no? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, sí, doctora. Un ratito. No puedo activar el- no puedo activar la cámara. No sé por qué. Debe ser un error del mismo Zoom, doctora, porque aparece con su cámara encendida, pero no se le logra ver. Sí, no sé qué pasó. Si no me permitan, me voy a tratar de cambiarme de red un ratito. ¿Sí? No sé si es el Zoom o si soy yo, pero
Aló, ahora sí. A ver, me he cambiado de red. Vamos a ver si es que es eso, porque no sé qué sucede. ¿Se me logra escuchar? Sí se le logra escuchar, doctora, pero no se le logra ver. Sí, lo que pasa es que no puedo conectar mi cámara ni tampoco puedo compartir. Es el problema. No sé si es solamente conmigo o alguien más tiene ese problema, porque ya cambié de red incluso y no puedo Debe ser un problema de la misma aplicación, doctora, del mismo Zoom. mm, uy, ¿y ahora qué hacemos? No puedo no puedo compartir, doctor. A ver, un momento. Me vuelve a votar. Tampoco me deja compartir, doctora. Al parecer es un problema del mismo Zoom. Doctora, los participantes me indican si podemos seguir solo con el audio, porque no, tampoco me deja compartir las diapositivas. Ok. Doctor, no sé, pero no puedo voy a intentar compartir. Ahora sí. Y ahora sí me permite compartir. A ver, listo. Ahora sí. Ok. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Voy a tratar de encender la cámara un momentito. Ojalá que no se cuelgue. No me permite acceder a la cámara. En todo caso, solo con el audio, doctora, porque sí la logramos escuchar perfectamente. Ya, y se pueden ver las diapositivas. Sí, doctora, está compartiéndola Ok, el si no me funcionario permite, público. cada vez que trata de encender mi cámara, no sé por qué, me arroja, me bota de la sala. Ya, bueno, entonces discúlpame de verdad por la cámara, no sé qué está sucediendo, no sé si el Zoom o la señal, porque he cambiado de fuente incluso de internet y ninguna de las dos. Bueno, estábamos entonces en que tenemos funcionarios de elección popular, los que son elegidos por el pueblo, los de designación o remoción regulada, que en realidad se les puede, en este caso, elegir como tales durante un determinado periodo de tiempo y los de libre designación o remoción, que son aquellos que podemos designar en cualquier momento y también dejar sin efecto esta designación en cualquier momento y que no se considere como un despido arbitrario. Ahora, también dentro de estas funciones vamos a tener a directivos públicos, ¿ok? En este caso, ¿quién es el directivo público? Es el servidor
que desarrolla funciones relativas a la organización, a la dirección, a la toma de decisiones de un órgano, de una unidad, de un programa especial. Este, lógicamente, tiene funciones de organización, de dirección, toma de decisiones sobre los recursos que tiene la entidad a su cargo. ¿Sí? Vela por el logro de los objetivos asignados y supervisa las metas de los servidores bajo su responsabilidad. El ingreso a un puesto directivo se realiza con concurso público de méritos, realizado por cada entidad cumpliendo con el perfil del puesto respectivo. Son directivos públicos, en este caso, quienes los directores de un programa sectorial, de un sistema administrativo, que podrían darse de manera temporal, ¿ok? En este caso, ¿no? Y van a ocupar pues el cargo, ¿ok? Sí, Daniel, discúlpame, no sé qué ocurre con la cámara, cada vez que trato de encenderla me bota del Zoom. Pero bueno, ya me han visto. Y tenemos el servidor civil de carrera, que es el servidor civil que realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento, ¿no? De la parte sustantiva de administración interna. En este caso es un sistema único integrado, no comprende a los funcionarios, a los servidores de confianza, ni tampoco a los contratados temporalmente, sino que son aquellos servidores que han sido, pues, que han ingresado por una convocatoria, ¿no? Y ustedes me dirán, doctor, ¿y por qué en los últimos años no se hacen muchas convocatorias? Resulta, ocurre, sucede, que para poder hacer una convocatoria personal en el sector público, en primer lugar, esa plaza tiene que estar considerada en los documentos de gestión. En segundo lugar, debe de contar con un presupuesto asignado para esa plaza, ¿ok? Entonces, muchas veces ocurre de que cuando se da, pues, el tema de la designación de estas plazas, no se cuenta con no, con el presupuesto asignado. Es más, a veces la plaza no está considerada o tal vez sí está considerada, pero ya ha sido cubierta por un personal. Entonces, por eso es que actualmente es bastante difícil que se den convocatorias en el sector público para plazas o por concurso público, ¿sí? Y tenemos al servidor de actividades complementarias. Personas que podrían hacerse cargo de la parte administrativa, ¿no es cierto? Que pueden realizar funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas de administración interna de una entidad. Los servidores de actividades complementarias realizan funciones de soporte, de complemento, manuales operativas respecto a las funciones sustantivas y de administración interna que realiza cada entidad. Tenemos en las familias de puestos de servidores de actividades complementarias quienes organizan los puestos en atención a ocupaciones o funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad. Son servidores de actividades complementarias, ¿no? El mensajero, el chofer, el técnico de mantenimiento de infraestructura, el operador de cocina, el operador de servicios municipales de recolección y de limpieza. Servidores de confianza. Servidores civiles que forman parte del entorno directo e inmediato de los funcionarios públicos, de los directivos, quienes van a tomar la decisión de contratarlos, ¿ok? ¿A quiénes se les puede señalar como servidor de confianza? ¿Se puede contratar a cualquier persona? No, en realidad la ley establece que en una entidad esto no puede superar el 5% del total de la cantidad de trabajadores que hay dentro de ella. Generalmente quienes asumen este cargo de confianza son órganos de asesoramiento dentro de la misma, ¿ok? Y se entiende que es pues también porque ellos van a trabajar de forma directa, ¿no? Con el titular de la entidad, con algún tipo de funcionario. Entonces, imagínense, si ustedes van a trabajar como gerentes a una municipalidad, se van a querer llevar siempre a alguien de confianza, ¿no es cierto? Alguien que esté a su lado, alguien que les vea los temas pues que ustedes le asignen, que tal vez ya hayan trabajado con él o con ella, que conozcan su forma de trabajo, porque eso es un funcionario de confianza, ¿no? Que definitivamente yo pueda tener la seguridad de que va a realizar, va a cumplir con las funciones que en este caso yo le asigne. Hablamos de asesores de alta dirección, procuradores, subgerentes, asesores, ¿ok? Ahora, cuando la entidad cuenta con autorizaciones de ingreso dentro de lo que corresponde a los perfiles de puesto, nosotros vamos a elaborar, tenemos que considerar el nombramiento, la designación, la contratación y las reglas para la inclusión de perfiles de documentos de gestión.
Asimismo, es importante señalar que tenemos una responsabilidad respecto a los órganos proponentes, quienes van a ser los encargados de elaborar las propuestas de los perfiles de cargos estructurales o puestos, visar los perfiles y remitir esto a la Oficina de Recursos Humanos para aplicación de ajustes. La Oficina de Recursos Humanos se va a encargar de justamente pasar al siguiente nivel, brindar el acompañamiento técnico a los órganos, unidades y aprobar estos perfiles porque es el área especializada. Yo podría poner en realidad que yo necesito un super profesional, pero el área de recursos humanos me va a aterrizar, va a decir, ¿sabes qué? Mira, dentro del sector tal vez no se da ese tipo de profesión, etcétera. Aunque ustedes no lo crean, hoy en día pues hay especializaciones, hay profesiones que uno ni se imagina, ¿no? Entonces, justamente el área de recursos humanos te aterriza y te dice, ¿sabes qué? Este es el perfil de la persona, mínimamente tiene que cumplir con esto, porque también es de acuerdo al monto que le va a ofrecer el mercado, pues, ¿no? El titular de la entidad. Él, si bien es cierto, es el encargado de brindar todos los recursos para que se pueda cumplir correctamente con las funciones de esta entidad, para que pueda brindar un servicio de calidad. Y si bien es cierto, el titular de la entidad no se va a encargar de, por ejemplo, contratar, pues, ¿no? Pero él va a verificar que la entidad cuente con los recursos, con el personal para poder cumplir con las funciones. Él monitorea el cumplimiento de la directiva, aprueba el MPP de corresponder también, ¿no? Si tiene facultades para poder hacerlo o si no las delega. Y también tenemos a la Autoridad Nacional de Servir, por nuestro órgano máximo, quien justamente se va a encargar de la parte normativa, emitiendo lineamientos, brindando apoyo y asistencia, emitiendo opinión y supervisión, además del acompañamiento que va a brindar, ¿no es cierto? Que constantemente va de alguna manera a supervisar que se cumpla con lo señalado en la norma, que se den las guías para que de alguna manera los servidores les puedan aplicar de la mejor forma. ¿Sí? Y también tenemos a las secciones de perfil. ¿Cuáles son las secciones que va a contar un perfil? Tenemos a la parte que corresponde a la identificación, funciones, requisitos, ¿ok? La identificación, si se trata de un perfil de un cargo estructural o un puesto bajo el régimen laboral. Funciones, establecer los campos de los anexos uno y 2, por lo que se establecen los criterios para el llenado. Los requisitos, que en este caso van a tener con la parte de la directiva, que se aplican los mismos criterios. Ahora vamos a ver las directivas que se van a aplicar para el tema de puestos. No se preocupen, y ahí vamos a revisar un poquito también sobre el tema de los anexos. Y tenemos el cuadro de puestos de la entidad, ¿no? El documento de gestión en el sector público peruano que define y organiza estos puestos de trabajo de una entidad, incluyendo su valoración y su presupuesto asignado, así como los puestos vacantes. Sí, de alguna manera es importante señalar que, bueno, yo aquí les puse un link que justamente nos alcanza estos anexos. El día de hoy no lo vamos a revisar porque eso ya lo hemos revisado en una capacitación anterior, solamente lo estoy dejando como un punto. Y tenemos a los cuadros de puestos, justamente donde miren, toda esta información va a ser necesaria y va a procederse a su llenado. Pues tenemos el correlativo, el código de puesto, la denominación, la dotación, en este caso, el total de posiciones ocupadas, ¿no es cierto? Vacantes, toda la información relacionada justamente a estos puestos que se desean cubrir dentro de una entidad. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo nada más de alguno de los puestos que en este caso nosotros vamos a considerar. Eh, Tenemos aquí la denominación de la misma manera, las posiciones, las compensaciones, cuánto es el monto que está presupuestado para el año fiscal. Depende también mucho, como les decía, el presupuesto con el que el área cuente. Miren, yo no podría exigir pues tener a una persona con un doctorado y 20 años de experiencia cuando el sueldo pues sea el mínimo, ¿no? Sería bastante difícil encontrar una persona que acepte ese tipo de propuesta. Dentro de los documentos que también son considerados importantes para los perfiles de puestos, definitivamente tenemos al manual, ¿no? Al MPP, este documento que de alguna manera va a reemplazar al MOF, ¿no? Al Manual de Organización y Funciones, y donde se va a detallar justamente, aparte del perfil, cuáles son las funciones que va a cumplir, en este caso, el personal que ingrese a laborar. Para la elaboración de los perfiles vamos a tener puntos considerables como son la identificación, funciones y requisitos. No lo voy a revisar esto a grandes rasgos porque ahorita lo vamos a ver en la directiva,
Justamente aquí yo les puse un ejemplo, esto es de la clase anterior también para de alguna manera retomarlo, ¿ok? Tenemos justamente información para el formato de perfiles de puestos, ¿no es cierto? Y sabemos que estos se dividen en requisitos donde vamos a considerar todo lo referido a la formación académica del trabajador, este, la parte también que va a corresponder en sí a el conocimiento, ¿sí? Que debe demostrar el trabajador en los diferentes temas que va y funciones que va a cumplir, las habilidades, los requisitos adicionales, ¿no es cierto? Y sabemos pues que hay una diferencia entre, por ejemplo, si yo voy a convocar a un funcionario o si voy a convocar a un servidor, porque definitivamente el grado de exigencia en el tema académico o en el perfil va a ser mucho mayor para para un funcionario que para un servidor, porque considero que en el funcionario el toma decisiones, tiene que tener experiencia en jefaturas, etcétera. Mientras que en un servidor tal vez sea solo para cumplir funciones administrativas, no va a tener mayor poder de decisión, únicamente pues cumplir con algunos elaboración de informes, tramitación, etcétera. Entonces, no nos podemos poner tan exigentes en ese sentido, ¿sí? Esto igual ya lo hemos visto en la clase anterior. Este cuadrito es para que de alguna manera nosotros empecemos a orientarnos a cuáles son los verbos respecto a las funciones que yo le voy a encargar. Si estoy hablando de un directivo superior, si estoy hablando de mando de un operativo, que no va a ser lo mismo, claro que no, porque yo a un directivo él va a tener la función de administrar, de tomar una decisión. Un personal operativo no lo puede hacer, en realidad él trabaja un poco de parte mecánica, ¿no es cierto? Va a gestionar, va a tramitar, pero en cambio la otra persona, el directivo, el funcionario va a poder, en este caso, aprobar, ¿no es cierto? Va a no solamente aprobar, sino también va a informar, va a participar, va a motivar, va a negociar, va a autorizar, mientras que la otra parte no lo puede hacer. Igual, ¿no? En este caso, para servidores también, como les decía, no va a ser lo mismo. Claro, él adecúa, aprueba, almacena, aplica, apoya, estructura, diagrama, jerarquiza, recuerda, ¿no? Programa. Mientras que en el caso del servidor, pues que trabaja más de asistente administrativo, solamente se va a encargar de funciones involucradas dentro de su área. La diferencia de un funcionario es que él va a tener un mayor rango, ¿no? Inclusive hasta conexión directa con el titular de la entidad. Es importante que la Oficina de Recursos Humanos deberá llevar un registro de todos los perfiles elaborados en el marco de futuras convocatorias, desde la entrada en vigencia de la directiva, a fin de ser tomados en consideración para las convocatorias de reemplazo, no siendo posible alterar arbitrariamente la información contenida en el perfil para lanzar un concurso público de méritos sobre el mismo cargo estructural o puesto. ¿Ok? Ahora, vamos a ir con la parte cuarta ya del tema. Hasta ahí no sé si es que hay alguna pregunta o duda, por favor, a los que están conectados en el chat, a ver si me avisan. Si tienen alguna duda, si no, pasamos entonces a la directiva 2 y 3 del 2024 de Servir. Seguimos entonces. Bueno, en primer lugar tenemos la directiva número 2. Voy a hacer link para que podamos entrar a esta directiva. Bueno, esta directiva tiene 38 páginas, bastante difícil de alguna manera de poder revisarla de manera completa, pero nos vamos a enfocar en la parte principal. Primero, ¿cuál es el objetivo de esta directiva? Estamos hablando de la directiva 2, ¿ok? El objetivo es establecer criterios técnicos para el diseño y estructura de puestos y posiciones, así como la metodología y procedimientos necesarios para la elaboración, aprobación, administración del cuadro de puestos de la entidad en el marco del proceso de tránsito, ¿no es cierto?, del régimen de la ley Servir. Y tiene la finalidad de que las entidades públicas adopten criterios técnicos y metodológicos de obligatorio cumplimiento que permitan la elaboración, la aprobación, la administración y la modificación de los cuadros de puestos para implementación del régimen de servicio civil. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en las clases anteriores hemos dicho de que para poder nosotros pasar a este régimen de servicio civil, debemos de cumplir con ciertos requisitos. Lógicamente, dentro de estos requisitos está que en este caso, ¿no? El área proceda a la actualización de ciertos documentos de gestión, como el cuadro de perfiles de puestos, como el MPP, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dejar de lado, claro que sí, es por eso que el proceso de tránsito no es tan corto en realidad,
Porque una vez que yo tengo mi diagnóstico, yo tengo que proceder a la modificación de mis documentos de gestión. Y sucede muchas veces, sobre todo en la actualidad, de que las entidades deciden tercerizar esto. Cuando se terceriza, ¿ok? Lamentablemente podemos tener el tema de cuánto es lo que le va a costar a la entidad. Y este costo a veces no tiene cómo ser asumido. Entonces, al no tener cómo ser asumido, ¿no? Tal vez se hace que no sea posible. Entonces, definitivamente vamos a tener ahí un tema, ¿no? Con el tema de la actualización de los documentos de gestión. Pero la Directiva 2 justamente que nos muestra este diseño de estructura de puestos y de posiciones para la elaboración, para la aprobación, para la administración y modificación del cuadro de perfiles de puestos, luego que ya nos ha dicho cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, ¿ok? Nos vamos a ir un poquito a la parte de aplicación. Nos va a mostrar algunas definiciones, bueno, de las palabras que constantemente vamos a usar y miren, aquí habla sobre el tema de la valorización también o la menciona, ¿no? Nos dice que la valorización de puestos son los mecanismos por los que determinan atención a lo dispuesto en el reglamento de compensaciones modificatorias y normativas vinculadas. Lógicamente, esto se va a aplicar a todas las entidades públicas a las cuales también aplique la ley Servir. Bueno, aquí nos habla un poquito más que nada de las funciones de servir, ¿sí? De las funciones del titular de la entidad, de las funciones del área de recursos humanos, de las funciones de las unidades de organización de las entidades públicas y sus responsabilidades, ¿ok? También nos habla sobre el análisis respecto al área de los recursos humanos, insumos. Ahí ustedes tienen el link para que la puedan revisar a mayor detalle. Y la parte interesante es que también esta directiva nos va a ofrecer formatos. ¿Ok? Justamente, miren, acá habla de la valorización de puesto y dice que se determina que en atención a lo dispuesto en el reglamento, sus modificatorias, el monto de la compensación económica que se le asigna a un puesto y la contraprestación en dinero corresponde otorgar al servidor que la ocupe, ¿no es cierto? Aquí hablamos ya de un tema presupuestal, por eso es que cuando hablábamos de la familia de puestos, señalábamos pues que tiene una importante participación el área de planeamiento, el área de tesorería, el área de contabilidad, ¿ok? Que es la que va a proceder a establecer estos montos. Y en su capítulo cuarto ya inicia la parte de la elaboración del cuadro de puestos de la entidad. ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo es que se va a lograr este cuadro de puestos? Y nos vamos a ir ahí al proceso de elaboración y también a los formatos que señala, que es lo que justamente hace un momento yo les había mostrado. ¿Sí? Miren, en realidad todo esto son plantillas, lo sabemos. Tenemos una ventaja, ¿no? En el internet tú pones plantillas de cuadro de perfiles de puestos y te arroja el formato listo para ser llenado. Incluso en los links que yo les envié ya estaban los formatitos listos para firmar, para llenar en Excel, ¿ok? Y aquí justamente tenemos los anexos. Anexos como por ejemplo, ¿cómo voy a yo empezar con la matriz del proceso de tránsito? Una matriz, como su nombre lo dice, es la raíz, el inicio de este proceso. Ya, sí, es cierto, yo ya sé que he pasado por la fase uno. Estoy en proceso de la etapa número uno, pasando a la etapa 2 y por culminar la etapa 3, y luego pasar a la fase 2, que es la fase ya voluntaria. Yo en esta matriz, después de que yo he elaborado mi diagnóstico, voy a proceder a hacer un análisis situacional respecto de los recursos humanos que yo voy a requerir, de qué tipo son, cuántos voy a pedir, de a qué órgano pertenecen, el régimen que van a manejar. Inclusive voy a hablar no solamente de eso, sino también de la estructura, ya hasta del monto que se le va a tener que pagar a la persona que cubre. Y aquí vamos a poder observar nosotros justamente los anexos que ya les había pasado. ¿Se acuerdan que estaban completos? Miren, cuadro de puestos, ¿no es cierto? Ahí el resumen, ya les he dicho en esos links que yo les he alcanzado, ustedes lo descargan y ya figura en Word. Solamente tenemos que llenar los datos, ¿ok? Bueno, eso es un glosario de cuadros y aquí pues vamos llenando los cuadros de perfiles de puestos de acuerdo a los requerimientos que yo tenga en mi entidad. ¿Sí? Como podemos verificar, ¿verdad? Y el formato del registro de servidores de confianza, porque efectivamente, por más servidores de confianza que sean, también esto se debe informar o es información que se requiere de manera constante, ¿ok? Para que la entidad lo pueda completar, lo pueda llenar, ¿no? Y saber cuál es el personal con el que se está contando. Eso es respecto a la directiva número 2. Ahora, también tenemos la directiva número 3. Un momentito, por favor. Listo. En el caso de la directiva número 3, el objetivo es similar al de la 2.
Establecer criterios técnicos y procedimientos necesarios, pero esta vez ya no solamente para el diseño, sino también para la validación y aprobación de perfiles de puestos y cargos y elaboración y valoración del manual de perfiles de puestos. Ya no solamente me voy a enfocar en el cuadro de perfiles de puestos, que estas eran las herramientas, ¿no es cierto?, de servir, sino que ahora voy a elaborar también el MPP. Finalidad, que las entidades públicas cuenten con reglas que les permitan elaborar perfiles de puestos o cargos distintos en los regímenes laborales para gestionar el proceso de selección, de vinculación, de inducción, periodo de prueba, desplazamiento, evaluación de desempeño, capacitación y en los casos que corresponda a la progresión de la carrera en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. ¿Ok? Ahora, tenemos un poquito más sobre esta directiva. Sí, aquí les he dejado el link, pero yo he tomado captura de las partes importantes, ¿sí? Porque en realidad, pues también es una directiva, bastante completa. Por ejemplo, hablamos de la revisión, en este caso, que tenemos de la información y el uso de herramientas. Sí, pues nosotros tenemos de que muchas de las entidades tenían el ROF, tenían el MOF, ¿no es cierto? Y hoy en día ya con la matriz del proceso de tránsito yo voy a poder identificar cuáles son los documentos que voy a tener que actualizar, que voy a tener que cambiar, ¿no es cierto? Que corresponde que yo cambie, ¿ok? Así como información adicional con la que se pueda contar en la entidad pública respecto a la definición de funciones y requisitos para los puestos. Ahora, para la elaboración de estos perfiles de puestos o de cargos bajo el régimen de los decretos legislativos, se debe revisar los antecedentes. Los documentos de gestión no es que porque sean el ROF, el MOF, ya no sirven, ya no tienen ningún tipo de funcionamiento entre la entidad. Claro que no, por el contrario, van a seguir siendo útiles porque en base a eso yo voy a ir modificando, ¿ok? Entonces los voy a tomar como un antecedente, los voy a tomar como una referencia, ¿sí? Ahora, también nos habla justamente de la denominación del perfil del puesto del cargo. Cuando hablamos de denominación, no solamente es el nombre. Hoy en día ya no solamente manejamos los términos de asistente técnico, hay apoyos administrativos, hay asistentes técnicos administrativos, hay técnicos profesionales afines, asistentes afines. Entonces, en realidad, la denominación va a variar y va a cambiar de acuerdo a las necesidades que tenga la entidad. Para el caso de los perfiles de puestos bajo el régimen del servicio civil, la redacción de las denominaciones de estos puestos debe iniciar de acuerdo al grupo del servicio civil al que pertenezca. En este caso, pues de lo que corresponde al servicio civil, la denominación inicia por el nivel del puesto, ¿ok? La denominación inicia por la categoría. Sin embargo, en casos donde corresponda a otra denominación por una norma de rango de ley o una norma reglamentaria o emitida por algún ente rector, el código del puesto es aquel que permite la identificación transversal de estos puestos en la entidad pública. ¿Sí? Las funciones del perfil del puesto del cargo. Las diferentes unidades de organización brindan a la Oficina de Recursos Humanos la información y la documentación que sea requerida para la elaboración de las funciones de los perfiles de puestos y cargos. En general, estas no debieran ser menos de 5 ni exceder de las 10 funciones, dejando al menos una función genérica al final que haga referencia a las otras funciones que le pueden ser asignadas al cargo o puesto por parte de la jefatura inmediata siempre que estén relacionadas con la misión del cargo del puesto. En caso de requerir más de 10 funciones, la oficina de relaciones, en este caso, no de relaciones humanas, debe validar dicho requerimiento del perfil. Miren, vamos a considerar un punto bastante importante o bastante interesante dentro de este caso. Nosotros vamos a poder señalar que si bien es cierto las funciones que vamos a definir, ¿quién se va a encargar de alguna manera de que puedan señalarse? Pues el área usuaria, ¿no? Que de alguna manera nosotros
vamos a poder verificar. Yo como área usuaria, ¿qué voy a requerir? Requiero una secretaria, requiero un asistente técnico, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, quien hace el requerimiento es directamente el área de recursos humanos? Él sabrá, no, lógicamente él se va a validar de lo que yo le voy a requerir en un inicio. Si bien es cierto, nosotros como área usuaria somos la que vamos a poder señalar cuáles son las personas que vamos a necesitar para que cumplan determinadas funciones. El área de recursos humanos lo que va a hacer en el acompañamiento es decirte, ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una persona que al menos tenga estas características, este tema de experiencia? Yo no considero que, por ejemplo, necesite hablar dos o tres idiomas, no considero que tenga que tener un nivel de Office pues súper avanzado, ¿no? Suficiente con que maneje el Word y el Excel. Ellas son las áreas especializadas que de alguna manera te van a dar las pautas. Es como, por ejemplo, yo siempre lo digo, cuando ustedes quieren comprarse ropa, ¿no? O cuando alguien quiere comprarse ropa. Le soy sincera, yo no conozco de ropa de marca. Entonces, si quisiera comprarme algo de marca, le podría preguntar a alguien que constantemente la use, ¿no? Bueno, salvo algunos productos que nosotros ya conocemos las mujeres como las carteras, ¿no? Pero si yo quiero una casaca, pues empezaré a preguntar a alguien que conozca sobre este tema, ¿no? Para que me brinde una orientación en este caso. Las funciones deben responder a una estructura estándar que incluye el verbo, el objeto, el resultado, ¿ok? Considerando por lo menos un verbo y un objeto, además de ser ordenadas en razón a la relevancia del desempeño, ¿no? Para el futuro ocupante. La misión se obtiene a partir de la revisión de las funciones establecidas, debiendo comprender una o más proporciones que contengan la razón del puesto o cargo a través de la redacción que éste compone. Además de esto, tenemos al artículo 16 que habla sobre los requisitos del perfil de puesto o el cargo. Y nos dice lo siguiente. Las diferentes unidades de organización brindan información necesaria a la Oficina de Recursos Humanos para que ésta pueda establecer los requisitos de formación académica, conocimientos, experiencia y otros establecidos en los anexos unidos de la directiva. ¿Sí? Para los perfiles de puestos bajo el régimen de servicio civil, con el requisito mínimo, ¿ok? Que se va a dar la definición de los requisitos, esta debe de evidenciar el cumplimiento de los criterios de coherencia, consistencia y pertinencia, ¿no? Que habla justamente el artículo 8. En el caso de los perfiles de puestos, como les decía, va a tener participación, si ustedes me preguntan, el área de planeamiento, definitivamente. ¿Ok? Porque el área de planeamiento es quien va a poder enfocar si contamos con la partida, si es que en este caso está establecido, ¿no? Si es que en este caso, pues, vamos a nosotros estar considerado dentro del presupuesto de la entidad, qué funciones se les va a asignar, porque ojo con algo, muchas de las funciones que tiene que cumplir una entidad son en razón a las actividades que tienen programadas. Por ejemplo, yo tengo que de alguna manera cumplir o ejecutar un proyecto de inversión. En este proyecto de inversión voy a necesitar profesionales, claro que sí, entonces voy a empezar con la contratación. Pero ¿de dónde partió eso? Desde el perfil yo ya sabía con qué personal iba a contar. Cuando nosotros hablamos ya en este caso que ya se elaboró el perfil, ahora estamos en un proceso de elaboración del expediente técnico. También tengo que yo considerar cuál es el personal con el que voy a contar, ¿no es cierto? Perfecto. Ya entré en la etapa de ejecución, voy a contratar recién este personal. Sí, y justamente desde el perfil venía de que yo necesitaba un ingeniero, digamos, un ingeniero civil, ¿no es cierto? Entonces ya, voy a contar con el ingeniero civil, sí, ¿cuánto es lo que está presupuestado? Entonces, el área de planeamiento también participa de este proceso. El área de recursos humanos va a establecer qué parte, sus escalas remunerativas. Hoy en día yo les comento, para el tema de proyectos de inversión se está utilizando y todas las entidades tienen sus propias escalas remunerativas. Escalas donde de alguna forma yo voy a establecer pues los montos y muchas veces se establece una queja, ¿ok? Por parte del personal por la diferencia de los montos, ¿no es cierto? Y sí, pues un asistente administrativo de obra no gana lo mismo que un asistente administrativo de oficina. ¿Por qué? Porque definitivamente en la parte de proyectos de inversión hemos elevado un poco el tema de los montos, pero ¿saben por qué? Por la responsabilidad que asumen, porque tal vez un asistente técnico en un área no firma, mientras que en una obra sí lo va a hacer o en un proyecto sí lo va a hacer.
y este proyecto va a estar sujeto a un control. Entonces, de alguna manera, ¿no? Voy a tener yo que llamarlo, que molestarlo más adelante, tal vez porque se puede dar hasta un control posterior. Es por eso que muchas de las entidades han optado por hacer sus escalas remunerativas, al menos las que va a afectar a la parte de proyectos de inversión, con montos mucho más altos. ¿Sí? Ahora, para los perfiles de puestos bajo el régimen del servicio civil, el requisito mínimo es aquel indicado en el puesto del tipo y la presente directiva, de acuerdo al nivel, a la categoría del puesto establecido en la matriz, pues, de donde parte todo. Ahora, agreguemos a esto los requisitos de la formación académica en el perfil. La formación académica está referida a los estudios formales requeridos para un determinado puesto o cargo. Establecer requisitos, se debe revisar la misión y las funciones. En este perfil de puesto de cargo se debe detallar el nivel educativo mínimo necesario para ocupar el cargo o el puesto, los grados, la situación académica, las carreras, las especialidades, si tiene colegiatura o habilitación profesional. El área de recursos humanos deberá tomar la decisión que existen títulos reconocidos por ley o norma. Inclusive, un punto importante, las entidades tienen la potestad de poder hacer la verificación y validación de esta documentación con fecha posterior a la contratación del personal. Hoy en día hay bastantes procesos en los cuales se han establecido responsabilidades de funcionarios de verdad y de servidores porque hasta han falsificado documentos. Y lógicamente esto les lleva a una falta grave dentro de la entidad, inclusive hasta un delito, ¿no? Entonces empiezan a tomar acciones y pueden ser inclusive hasta inhabilitados por la falta que han cometido. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar hacer en este caso es prevenir todo eso, ¿no? El tema de la falsificación hoy en día es una de las principales acciones de control de los órganos de control institucional, valga la redundancia, dentro de cada una de las entidades públicas, porque se dan generalmente casos en donde sí, pues se ha podido verificar que la información no está de acorde a lo presentado. Nos vamos a los requisitos de conocimientos en el perfil del puesto o del cargo. Los conocimientos técnicos principales para el puesto, para el cargo, deben ser en temas relacionados a las funciones, a los procesos de la unidad de organización, al ámbito de la acción de la entidad pública y temas relacionados a la administración pública. Se debe tener en cuenta que la verificación del cumplimiento de este requisito no requiere la presentación de documentos, ¿ok? Los cursos, los programas de especialización o diplomados deben ser en materias específicas relacionadas a las funciones y misión del puesto cargo. Para el caso de los puestos y los cargos de los grupos, ¿ok? De funcionarios o de directores públicos, solo deben ser indicados programas de especialización o diplomados. Se debe tener en cuenta que la verificación del cumplimiento de este requisito se requiere la presentación de documentos. Hasta inclusive eso se presenta en la falsificación. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día, por ejemplo, la mayoría y creo que Cefocat no me va a dejar mentir, la mayoría de cursos hoy en día pues se hace mucho más fácil que tengan un código de barras o un código QR, ¿no? Para proceder a la verificación si efectivamente vale o no vale, existe o no existe. ¿Por qué? Por la constante falsificación. Yo escaneo un QR y resulta que quien se presentó fue Natalia Bamonde y arrojó el nombre de Jenny Pérez, ¿no? Entonces ahí ya se ve ciertas irregularidades. Ahora, el tema de la capacitación también sabemos que existe un mínimo. Pues yo, por ejemplo, voy a pedir que para el cargo, qué sé yo, cumplan con ciertos requisitos, ¿no? Miren, ahora, eh, yo les comento algo, ¿no? Hace poco conversaba con un amigo y me decía, oye, ¿sabes qué? Han lanzado una convocatoria en cierta institución pública y están poniendo de requisito que la persona mínimamente tenga un curso de capacitación en conflictos sociales y laborales de 20 horas. Pero para las funciones que va a cumplir no tendría por qué ser necesario. Miren, aquí estamos incurriendo en una falta. ¿En cuál? En el direccionamiento, ¿no? Posiblemente, tal vez, no sé, o presuntamente, ¿ok? Voy a utilizar el término presunto para no, para tal vez entrar, pues, ¿no? En la duda todavía y no asegurar nada. La persona que quieren colocar en el puesto cuenta con este curso que saben que no es fácil de conseguir y lo están direccionando. Entonces, con eso también hay que tener bastante cuidado, porque yo no puedo poner un requisito que sé que a la larga no es necesario para el puesto. Eso podría entrar en una acción de control, ¿no? Yo no, por ejemplo, yo voy a contratar a una secretaria para el área de la subgerencia de, qué sé yo, de cooperación internacional
y le estoy pidiendo que tenga un curso en supervisión de obras o a un especialista, ¿no? No tiene relación, porque las funciones que él va a cumplir de acuerdo al perfil que se le está elaborando no tienen nada que ver con eso. Entonces, con eso hay que tener bastante cuidado. Muchas veces, a veces copian simplemente el requerimiento del personal y nos damos cuenta que estamos, pues, de alguna manera solicitando un personal que no tiene nada que ver con lo que yo lo voy a encargar como función. ¿Para qué yo quisiera alguien que tenga nivel de inglés avanzado si solamente va a atenderme en la oficina? No va a tener comunicación ni relaciones con otras áreas, ¿no? Imagínense. Ahora, respecto a los requisitos de experiencia, y aquí hay un punto bastante importante cuando nosotros hablamos de la experiencia general y de la experiencia específica. Los requisitos de experiencia requeridos para el puesto del cargo se dividen en general y en específica. La última, la específica, está asociada a la función o material del cargo o sector público y a otros aspectos complementarios vinculados a requisitos adicionales exigidos por su desempeño. Con relación a la experiencia en general, esta se entiende como el tiempo total de experiencia laboral que se necesita, ya sea en el sector público o privado, para el desempeño de funciones. Un ejemplo, un pequeño ejemplo. Desde el año pasado se aprobó la directiva para las obras por directa, ¿ya? Sí tiene relación con servir porque en realidad igual cuando las entidades transiten van a tener que cumplir con estos requisitos, pero yo les comento. Esta ley, por ejemplo, señala que dentro del personal clave que se tiene que contratar para proyectos de inversión, deben de cumplir o deben de tener un mínimo de experiencia general y de experiencia específica, ¿no? Experiencia general, por ejemplo, que hayas laborado en el sector público un mínimo de 2 años, digamos, pero en la específica, que de alguna manera tengas experiencia en residencia para los residentes de obra, pero en obras de similar, pues, situación o de similar alcance. Por ejemplo, si tú siempre has construido colegios, y en este caso es para un colegio, te va a servir. Pero si, por ejemplo, tú has construido canales y ahora quieres construir un colegio, eso no te va a servir como experiencia específica. Entonces, hace la diferencia, ¿por qué? Y a mí me parece bastante interesante porque antes no se exigía esto. Porque se entiende que yo tengo que contar con personal que cuente con la capacidad de ejecutar de manera correcta. Yo no puedo contratar está bien, es ingeniero civil, lo comprendemos todos, pero yo no podría contratar a un ingeniero civil que siempre ha construido canales para que ahora me construya un colegio o a un ingeniero civil que siempre ha construido vías para que ahora me construya un colegio. Porque definitivamente los criterios y hasta el conocimiento empieza a fallar. Yo se los digo, ¿saben por qué? Porque cada sector va generalmente, por ejemplo, tiene fichas de homologación, tiene nuevas normativas, tiene criterios. Entonces, si yo contrato a alguien en vías, tal vez él sabrá mucho de vías, sabe la normativa que utiliza Provías, el mínimo, qué sé yo, los elementos que se van a utilizar, el tipo de construcción. No conozco porque no conozco la parte técnica. Pero la persona que va a construir el colegio sabe cuál es el tamaño de la carpeta, el tamaño de las ventanas, el tema de la seguridad, las puertas, cómo se tienen que abrir para adentro, para afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque es una construcción donde van a estar niños, ¿no? No podría poner nada con púas ni nada punzocortante porque imagínense, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta ley exige eso. Entonces, nos vamos dando cuenta de cuán importante es que la normativa ya está tratando de articularse, de señalar que efectivamente durante muchos años hemos tenido vacíos que hoy en día deberíamos de ir cubriendo, ¿ok? Ahora, la experiencia específica está asociada a la función de la materia o al puesto o al cargo o al sector público, así como aspectos complementarios vinculados a requisitos adicionales exigidos para desempeñarse en el puesto o en el cargo. Los años de experiencia específico en el sector público o privado no pueden ser mayores a los años de experiencia general, ya que forman parte de ella. Para su aplicación debe considerarse las siguientes definiciones. Primero, la experiencia en función a materias es aquella que es adquirida por el desempeño de las funciones, así como aquella que se adquiere en este caso, ¿no? En las materias a las que se hace referencia en las funciones de un puesto a cargo. La experiencia del puesto a cargo, que es adquirida por el desempeño de un nivel o un tipo de puesto o cargo específico. La experiencia en el sector público es aquella que es adquirida por el desempeño de funciones de una entidad pública o una empresa del sector público. No sé si ustedes consideran, pero para mí sí hay diferencia entre el sector público y el sector privado. El sector público es un tanto más restrictivo,
No se nos permite tanto la libertad, no tenemos libertad, ¿no es cierto? Por más que digan que tenemos autonomía administrativa, no la tenemos que regularnos siempre, tenemos que controlarnos, ¿no? Un poco. Mientras que en el sector privado no, depende únicamente de la empresa. ¿Y saben por qué? Por el tema del uso de los recursos, pues. Porque en el sector privado es los recursos de la empresa, entonces si la empresa pierde, si la empresa quiebra, bueno, ya, ¿no es cierto? No hay nada más que hacer. Pero en el sector público no ocurre eso porque el dinero es del Estado. Y recuerden que el delito es robarle un sol o robarle 100 soles o robarle 100.000 soles, es lo mismo, es delito. Entonces tenemos que cuidar mucho. Ahora, segundo, en el sector público manejamos mucho y es el punto que todo el mundo se agarra, incluyendo los órganos de control, el tema de la eficiencia y la eficacia, el correcto uso de los recursos del Estado para cualquier decisión. Ah, ya, yo tengo el almacén lleno de cajas. ¿Sabes qué? Mi hermana dice que las necesita, llévatelas, corre y véndelas. ¿Yo puedo hacer eso? No, eso no me pertenece, es únicamente del Estado, ¿ok? En el tema de proyectos de inversión, aún más todavía, ¿no es cierto? Porque son más las responsabilidades. Existe la posible malversación de recursos. Entonces, de alguna manera yo tengo que aprender a proteger todo eso. Ahora, la aprobación de los perfiles de puestos y de cargos. En atención justamente a las responsabilidades, ¿ok? Los responsables de las unidades de organización revisan y validan los perfiles de puestos y cargos de acuerdo a los plazos definidos por la Oficina de Recursos Humanos. En el caso de perfiles de puestos o de cargos del servicio civil y los regímenes 276, 728, ¿ok? Y los perfiles validados consideran aprobados que sean incluidos en la sección correspondiente al manual de perfiles de puestos. Y en el caso de los 276, una vez validado, se considera que el perfil ha sido aprobado, pudiendo utilizarse como parte de un proceso de selección. ¿Sí? Antes de terminar, voy a mostrar justamente que en la directiva número 3, es esta, ¿ok? También se van a dar de alguna manera, vamos a tener nosotros algunos formatos, ¿ok? Para poder elaborar correctamente el MPP. Esta es la directiva número 3 del 2024, directiva vigente. Yo les quería comentar algo. Anteriores a estas directivas, la que estaba vigente era una del 2016. Yo les aseguro que si ustedes buscan en Google, tal vez las va a mandar. Les comento, esa directiva ya no está vigente, ya quedó sin efecto. Las únicas directivas vigentes son, bueno, para el tema de cuadros de puestos de la entidad y para el tema de perfiles de manual de perfiles de puestos, son la directiva 3 y la directiva 4, ¿ok? La 2016 ya no tiene ningún tipo de efecto. Se los menciono porque yo no sé por qué todavía están publicadas y bastante gente se basa en ellas. Tiene diferentes fases, diferentes etapas. Entonces, ya no están vigentes, por favor. Sí, hago esa aclaración. Ya, aquí pasamos a las partes de los anexos, como pueden observar. Miren, aquí está todo ya. Los formatos del perfil de puestos, del régimen de servicio civil, ¿ok? Miren, está acá todas las secciones que tenemos que nosotros completar, como son la identificación, la parte de las funciones, la parte de los requisitos que tiene que tener cada trabajador que va a ingresar, ¿no es cierto? Conocimientos, experiencia, requisitos adicionales, la descripción del formato de perfiles de puestos, ¿ok? Donde, si ustedes se dan cuenta, una convocatoria hoy en día que salga para cualquier tipo de entidad pública, este es el estándar que usan, pues. Ahí les van a dar a conocer todos los detalles, ¿ok? Inclusive, ¿no? El monto que en este caso la persona va a recibir, va a percibir. Las condiciones atípicas, el tiempo de contratación, cuál es lo mínimo para la formación académica. Miren, aquí hablamos del nivel educativo, de los grados, de la colegiatura, de la habilitación, que lógicamente no va a ser para todos necesario. Los conocimientos, ¿no? Conocimientos técnicos, programas de especialización, conocimientos de ofimática, idiomas, ¿no? La experiencia general, específica, ¿ok? ¿No es cierto? Las habilidades y competencias y los requisitos adicionales. Entonces, de alguna forma, nosotros ya estamos orientando a cómo es que yo voy a manejar el perfil de la persona que deseo contratar. Evitemos el tema del direccionamiento, porque esta es una acción de verdad que a la larga trae consecuencia. La OSI se da cuenta cuando se dirige, como les decía, ¿no? Mi amigo me dice, qué raro que estén pidiendo esa especialización si en realidad para las funciones que va a cumplir no las necesita, todo el mundo está sorprendido y es un monto alto. Entonces, tú ya empiezas ahí a generar suspicacias, ¿no? A creer que hay alguna irregularidad. ¿Por qué están haciendo eso? Están direccionándola hacia una persona, ¿no? Que no sería lo justo. Bueno, igual, anexos del formato del perfil de puestos, ¿ok? Continuamos con los ejemplos que se van a dar cuenta. En este caso, glosario de habilidades también cuenta.
Y aquí, bueno, esta es la parte del reporte de incidencias y sustento de incidencias en el sentido a que nosotros podemos llenar, ¿no? Para poder dar a conocer el nombre del puesto, el código, ¿no? De alguna manera el nivel, la categoría, la ubicación, el tipo de incidencia, la propuesta y la definición de subniveles, ¿no? Que en este caso va a trabajar cada una de las entidades de acuerdo a la familia de puestos que vayas manejando. Mira, por ejemplo, tengo asistentes, tengo analistas, tengo coordinadores especialistas y tengo ejecutivos o expertos. Muchas de las entidades que actualmente no han actualizado sus documentos de gestión están trabajando con escalas remunerativas, pero saben que las escalas solamente van a poder ser aplicables para los proyectos de inversión y se están amparando de eso, ¿saben por qué? Por el tema de la contratación directa, que muchos de ellos no están pasando por procesos de convocatoria. ¿Es algo que está siendo observado? Claro que sí, pero ustedes saben que nosotros primero sacamos la vuelta, esperemos que nos llegue la llamada de atención y recién empezamos a actuar, ¿no es cierto? Ahora, inclusive esta directiva número 4 establece la estructura mínima de un MPP. Si yo les digo un ejemplo de MPP y ustedes entran, yo les aseguro que los MPP no bajan de las 50 hojas, ¿ok? Pero básicamente lo que debe tener un MPP es el índice, la introducción, la base legal, el organigrama de la entidad, el resumen de los perfiles de puestos, y ahí es donde van aumentando, pues porque mientras más personal tengamos, cada uno va a tener su propio perfil, ¿sí? Y esa es parte de la directiva, en este caso la directiva número 3 que también se encuentra vigente. ¿Ok? Entonces, igual yo ahí en el material se las he anexado, solamente tienen que darle un clic, o si no, la pueden buscar con el nombre también, la van a encontrar, es información 100% pública. Olvídense de la directiva del año 16, que es la 3 creo, 2016. Esa directiva ya no está vigente para perfiles de puestos ni para nada. Nosotros ahora hablamos de cuadro de puestos que tenemos a la directiva 2 y para manuales de perfiles de puestos que tenemos a la directiva número 3. ¿Ok? Y bueno, solamente decirle que eso es todo por mi parte. Estoy encantada de haber podido estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Natalia Bamonde Rodríguez. Es la última clase ya de nuestro diplomado de servir. Permítanme agradecerles a FOCAT por la invitación para el dictado del curso. Yo sé que hemos hecho aquí algunos amigos que siempre han estado o constantemente han estado comentando, ¿no es cierto? Durante las diferentes clases. Bueno, el día de hoy no han estado con consultas o dudas. Yo creo, entiendo o quiero creer que es porque ha estado todo claro, de alguna manera, ¿no? Pero solamente decirles que el Servir actualmente viene trabajando en poder brindar a todos los servidores públicos las mejores orientaciones y guías para poder realizar el trabajo de la mejor manera y sobre todo proceder ya a cumplir, a culminar este proceso de tránsito que tenemos. A ver, tenemos una pregunta de Ana y dice, habiendo transitado una entidad, ¿puede ser designado a cargo una persona de confianza de 70 años? Sí, en realidad no hay un límite de edades. Inclusive hay personas que ya se han jubilado, que están cobrando su jubilación y son contratadas, en este caso como personal de confianza, claro que sí, porque como yo les he señalado, en el tema de los servidores de confianza, no se establece un límite y bueno, tiene que ser de acuerdo a las funciones que va a cumplir también, ¿no? Si tienen los conocimientos, si acredita en este caso el perfil, no va a tener ningún inconveniente en poder ser contratado. Recuerden que nuestra norma señala pues que no podemos discriminar, ¿no? A las personas. Es uno de está señalado en nuestra Constitución Política del Perú, el tema de que no podemos dejar de contratar a alguien por un tema por discriminación de género, edad, raza, ¿no? Idioma, etcétera. ¿Alguna otra consulta o duda? Bueno. No, claro, definitivamente, Ana. Puede ser que no sean ya personas que son mayores. Sí, pues yo trabajo con personas que hasta se duermen en reuniones, ¿no? Pero definitivamente todos vamos a llegar a esa edad y yo creo que algunos de ellos, definitivamente por la experiencia y la capacidad que tienen, por algo son contratados nuevamente, ¿no? Ahora, sí, pues Ana, así se duerme. Bueno, solamente recomendarles de que siempre estén atentos a las actualizaciones que emite el Servir, ¿no es cierto? Yo creo que, estoy segura de que en estos años el Servir va a tratar de
¿saben qué? Sacar lineamientos para poder hacer mucho más fácil este proceso de tránsito, porque creo que ya se han dado cuenta que la mayoría de instituciones todavía no ha migrado. Entonces, ahí hay una problemática, ¿no? Que estudiar. ¿Por qué todavía no hemos transitado si ya van tantos años? Entonces, yo creo que van a tratar de aminorar las condiciones o dar mucha más apoyo y acompañamiento a las instituciones para que ya procedan al pronto tránsito, ¿ok? Solamente recordarles que para las personas que todavía no se han inscrito en el diplomado lo pueden hacer. Estoy seguro que el coordinador académico nos va a enviar el link en el cual ustedes pueden comunicarse con las asesoras. Y recuerden que las personas que están matriculadas tienen acceso muy bien, ahí está justamente el link, tienen acceso a la totalidad del material que se les está adjuntando, que ustedes han visto que yo siempre les pongo la normativa por ahí para que lo puedan ustedes tener a la mano, a la grabación de la clase y lógicamente al certificado pues que emite el CEFOCAT. Por mi parte, si es que no hay preguntas, muchas gracias Ana, a ti y agradecer a todos los que están presentes, César, Patti, Willy, Jorge, Néstor, Aruna, Luis, Wilmer, Daniel, Eduardo, Wilmer y a todos los que están dentro de esta sala. Les agradezco por la atención, por la paciencia que han tenido y sobre todo reconocer pues la intención que tienen de capacitarse para poder brindar un mejor servicio.